En 1934, en un pueblo donde la palabra valía más que cualquier documento escrito, una deuda impagada desencadenó una cacería humana que transformó a 11 hombres en víctimas de una venganza que ninguna ley pudo detener. Lo que comenzó como un conflicto económico terminó convertido en una masacre que marcaría para siempre la memoria de una región entera, demostrando que cuando la justicia desaparece, el odio no conoce límites. Nochistlán de Mejía se levanta entre montañas áridas en el sur de Zacatecas, donde la tierra roja y pedregosa parece rechazar cualquier intento de civilización. En 1934, este municipio era un territorio olvidado por el gobierno central, un lugar donde las carreteras eran apenas caminos de tierra que se volvían intransitables con cada temporada de lluvias. La distancia con la capital del estado no se medía en kilómetros sino en días de viaje, y esa lejanía había forjado una comunidad que resolvía sus problemas sin esperar nada de las autoridades. El paisaje agreste de la región, con sus cerros pelados y sus valles secos, reflejaba la dureza de sus habitantes, gente curtida por generaciones de trabajo bajo un sol implacable y noches heladas que cortaban la piel. Los pueblos dispersos por la zona mantenían una red de comunicación lenta, basada en mensajeros a caballo y en el rumor que viajaba de boca en boca con la velocidad del viento. No había teléfonos, no había telégrafos funcionando regularmente, y la presencia del Estado se limitaba a un presidente municipal que ejercía más como mediador de conflictos locales que como representante de una autoridad superior. En este aislamiento, las familias habían desarrollado sus propios códigos de honor, sus propias reglas para resolver disputas, sus propios métodos para impartir justicia. La palabra empeñada tenía un valor sagrado, porque en un lugar donde no había contratos escritos ni notarios disponibles, la reputación de un hombre era su único capital verdadero. Romper una promesa no era simplemente un acto deshonesto, era una declaración de guerra contra el orden social que mantenía unida a la comunidad. Las deudas se pagaban no por temor a demandas legales inexistentes, sino por miedo a convertirse en paria, a perder el respeto de vecinos y familiares, a quedar marcado como alguien indigno de confianza. Y en Nochistlán, donde todos se conocían desde generaciones atrás, perder la reputación equivalía a perder la vida social, económica y hasta física. La historia de violencia en esta región de Zacatecas no comenzó en 1934. Durante el siglo XIX, las tierras del sur del estado habían sido escenario de incontables disputas agrarias, conflictos entre hacendados y comunidades indígenas, guerras entre familias poderosas que se disputaban el control de valles fértiles y yacimientos minerales. La Revolución Mexicana había pasado por Nochistlán como un huracán devastador, dejando pueblos quemados, familias desplazadas y una generación entera marcada por la brutalidad. Los veteranos de aquella guerra civil todavía caminaban por las calles en 1934, hombres que habían matado y visto morir, que conocían el peso de un rifle y la facilidad con que se cruzaba la línea entre la vida y la muerte. La violencia no era una aberración en este territorio, era parte de su tejido histórico, una herramienta que se había usado durante décadas para resolver lo que las palabras no podían solucionar. Las disputas de tierras habían dejado rencores que pasaban de padres a hijos, odios heredados como si fueran propiedades familiares. Existían familias que no se hablaban desde hacía 30 años por conflictos que los jóvenes ya ni siquiera comprendían del todo, pero que seguían respetando por lealtad al apellido. El concepto de venganza no era visto como algo primitivo o bárbaro, sino como un mecanismo necesario de equilibrio social. Si alguien te ofendía y tú no respondías, no solo perdías tu dignidad personal, sino que ponías en riesgo el respeto hacia toda tu familia. Los ancianos contaban historias de ajustes de cuentas que se remontaban a décadas atrás, narraciones transmitidas oralmente que servían como advertencia y como código de conducta. En ese contexto, la idea de acudir a un juez distante, a un sistema legal que ni siquiera comprendía las dinámicas locales, resultaba ridícula. La justicia se impartía entre iguales, cara a cara, y se respaldaba con la fuerza de los clanes familiares que funcionaban como pequeños ejércitos privados cuando era necesario. La familia Hernández había consolidado su posición en Nochistlán a través de generaciones de trabajo duro y alianzas estratégicas. No eran los más ricos del pueblo, pero sí los más respetados en su sector, propietarios de tierras suficientes para mantener a una extensa red de parientes y empleados. El patriarca, don Esteban Hernández, había sobrevivido a la revolución combatiendo del lado de las fuerzas constitucionalistas, y esa experiencia militar le había dado no solo cicatrices en el cuerpo, sino una autoridad natural que nadie cuestionaba. Tenía 62 años en 1934, pero su espalda seguía recta y su voz conservaba el tono de mando que había usado para dirigir tropas 2 décadas atrás. Su palabra era ley dentro del clan, y sus hijos varones, 7 en total, habían crecido bajo una disciplina férrea que los había convertido en extensiones de su voluntad. Los Hernández no buscaban problemas, pero tampoco los evitaban cuando llegaban. Su código familiar era simple y brutal:
la lealtad al apellido estaba por encima de todo, las ofensas no se perdonaban y las deudas se pagaban completas o se cobraban con sangre. Don Esteban había construido este sistema de valores sobre la base de su experiencia revolucionaria, donde la supervivencia dependía de la cohesión del grupo y la respuesta rápida ante las amenazas. Sus hijos habían heredado no solo sus tierras sino también su mentalidad, esa visión del mundo donde el respeto se ganaba con fuerza y se mantenía con vigilancia constante. La familia completa vivía en un rancho a las afueras de Nochistlán, una propiedad fortificada de manera natural por su ubicación elevada, desde donde se podía ver cualquier persona que se acercara con horas de anticipación. Las mujeres del clan, esposas e hijas, conocían su papel: mantener la casa, criar a los niños y, cuando fuera necesario, cargar rifles para defender la propiedad mientras los hombres estaban en el campo. No había debilidad permitida en esta familia, no había espacio para la duda o la compasión cuando se trataba de proteger el honor del apellido. Los vecinos los respetaban y los temían en igual medida, sabiendo que cruzar a un Hernández significaba cruzar a todos ellos. La familia rival, los Mendoza, tenía una historia igualmente profunda en la región, aunque su posición social era menos sólida. Habían sido pequeños comerciantes durante generaciones, intermediarios entre los productores rurales y los mercados urbanos, acumulando riqueza de manera irregular y siempre dependiente de las cosechas ajenas. Los 11 hombres Mendoza que vivían en Nochistlán en 1934 formaban un clan numeroso pero desorganizado, sin la estructura militar que caracterizaba a los Hernández. El mayor de ellos, Rodrigo Mendoza, tenía 45 años y era conocido por su habilidad para los negocios, pero también por su tendencia a estirar los plazos de pago más allá de lo razonable. No era exactamente un estafador, pero sí alguien que operaba en los límites de lo aceptable, usando su labia y sus conexiones para retrasar obligaciones mientras buscaba la siguiente oportunidad. Los Mendoza no tenían la reputación de violencia de los Hernández, pero tampoco eran débiles. Varios de ellos habían participado en escaramuzas menores durante la época revolucionaria, y todos sabían manejar armas de fuego con la competencia básica que se esperaba de cualquier hombre rural de la época. Sin embargo, carecían de la cohesión que convertía a los Hernández en una unidad táctica efectiva. Cada Mendoza operaba con cierta independencia, y aunque compartían el apellido y se apoyaban mutuamente, no tenían el mismo sentido de subordinación absoluta al patriarca que caracterizaba a sus rivales. Esta diferencia estructural sería decisiva cuando estallara el conflicto. Los Mendoza vivían dispersos por el pueblo, algunos en la zona comercial, otros en pequeñas propiedades agrícolas en la periferia, conectados por lazos familiares pero sin la concentración física que convertía el rancho Hernández en una fortaleza. Eran vistos como gente trabajadora pero oportunista, capaces de hacer un buen trato pero también de desaparecer cuando llegaba el momento de cumplir compromisos difíciles. El conflicto que desencadenaría la masacre comenzó de manera casi trivial en el verano de 1933. Rodrigo Mendoza había negociado con don Esteban Hernández la compra de una partida de ganado, 35 cabezas de res que los Hernández habían criado durante 2 años y que ahora estaban listas para vender. El precio acordado fue generoso para ambas partes. Los Hernández recibían un pago justo que les permitiría invertir en más tierras, y Rodrigo conseguía el ganado a un precio suficientemente bajo como para revenderlo con ganancia en los mercados de Aguascalientes. El trato se cerró con un apretón de manos y la promesa de que el pago completo llegaría en 3 meses, tiempo suficiente para que Rodrigo vendiera el ganado y obtuviera el efectivo necesario. Durante los primeros 2 meses, todo pareció funcionar según lo planeado. Rodrigo trasladó el ganado a pastizales que arrendaba cerca de Aguascalientes, alimentándolo para aumentar su peso antes de la venta. Don Esteban esperaba pacientemente, confiado en que la palabra de Rodrigo se cumpliría como había sucedido en negocios anteriores. Pero en el tercer mes, cuando se cumplió el plazo, Rodrigo no apareció con el dinero. Envió a un hermano menor con un mensaje: los compradores en Aguascalientes habían retrasado el pago, necesitaba 2 semanas más. Don Esteban aceptó la prórroga con recelo, pero sin alarma todavía. 2 semanas después, otro hermano Mendoza llegó con una nueva excusa: problemas con el transporte, el dinero estaba en camino, solo 1 semana más. Esta vez, don Esteban sintió la primera punzada de desconfianza. Cuando se cumplió esa semana adicional y Rodrigo envió un tercer mensaje pidiendo más tiempo, don Esteban cabalgó personalmente al pueblo para confrontarlo cara a cara. El encuentro fue tenso pero controlado. Rodrigo juró por su familia que pagaría, que los retrasos eran circunstanciales, que su honor estaba intacto. Don Esteban lo miró fijamente y le dio una última oportunidad: 1 mes más, ni un día adicional. Si para entonces no tenía el dinero completo, las consecuencias serían severas. Rodrigo asintió, sudando bajo el peso de esa mirada que había visto demasiada muerte como para hacer amenazas vacías. El mes pasó y Rodrigo Mendoza no solo no pagó, sino que desapareció del pueblo.
Sus hermanos dijeron que había viajado al norte para conseguir el dinero, pero nadie sabía exactamente dónde estaba. Don Esteban interpretó esto como lo que era, una huida cobarde, una traición directa a su confianza. La rabia que sintió no era solo por el dinero perdido, aunque la suma era considerable para su economía familiar. Era por la humillación pública, por el hecho de que todos en Nochistlán estaban viendo cómo un Mendoza le había mentido a la cara y luego había escapado como un ladrón común. Si permitía que esto quedara sin respuesta, su autoridad quedaría destruida. Otros deudores pensarían que podían hacer lo mismo. Otras familias podrían interpretar su inacción como debilidad. En una comunidad donde la reputación era todo, esto equivalía a un suicidio social. Don Esteban convocó a sus 7 hijos y les habló con la claridad brutal de quien ha tomado una decisión irrevocable. Los Mendoza habían elegido el camino del deshonor, y ahora pagarían el precio. No se trataba solo de recuperar el dinero, se trataba de enviar un mensaje a toda la región sobre lo que sucedía cuando se traicionaba la confianza de un Hernández. La discusión familiar duró horas, con algunos de los hijos más jóvenes sugiriendo alternativas menos drásticas, pero don Esteban fue inflexible. Conocía la mente de los hombres violentos porque él mismo lo era. Sabía que solo una respuesta desproporcionada, una demostración absoluta de poder, restablecería el equilibrio. Durante semanas, los Hernández comenzaron a hacer averiguaciones discretas sobre los movimientos de los Mendoza. Observaron sus rutinas, identificaron quiénes de ellos seguían en el pueblo y quiénes habían salido. Hablaron con aliados, pequeños rancheros y comerciantes que les debían favores, y armaron un mapa completo de la familia enemiga. Todo esto se hizo en silencio, sin confrontaciones públicas, sin amenazas verbales que pudieran alertar a las víctimas. Era una preparación metódica, casi militar, dirigida por un hombre que había aprendido durante la revolución que la violencia efectiva requiere planificación fría. La tensión comenzó a filtrarse por el pueblo como veneno en el agua. Nochistlán no era lo suficientemente grande como para que los preparativos de los Hernández pasaran completamente desapercibidos. Vecinos observaban que los hermanos Hernández pasaban más tiempo juntos, que visitaban el pueblo en grupos de 3 o 4 en lugar de solos, que llevaban rifles incluso para hacer tareas rutinarias. Las mujeres en el mercado intercambiaban miradas de preocupación cuando veían a los Hernández pasar, y los comerciantes medían sus palabras cuidadosamente cuando alguno de ellos entraba a sus tiendas. Los Mendoza que quedaban en el pueblo comenzaron a sentir el cambio de atmósfera. Algunos intentaron acercarse a don Esteban para mediar, ofreciendo pagar la deuda en plazos, disculpándose por el comportamiento de Rodrigo, pero don Esteban los recibió con un silencio pétreo que comunicaba más que cualquier amenaza verbal. No había negociación posible. El punto de no retorno había sido cruzado cuando Rodrigo huyó en lugar de enfrentar su obligación. Familias neutrales, aquellas que no tenían vínculos directos con ninguno de los dos clanes, comenzaron a tomar precauciones. Algunos enviaron a sus hijos a vivir temporalmente con parientes en pueblos vecinos. Otros simplemente evitaban salir de sus casas después del anochecer. El presidente municipal, un hombre débil llamado Francisco Corral, intentó intervenir visitando el rancho de los Hernández para pedir calma, pero don Esteban lo despachó con frialdad. Esto era un asunto privado, le dijo, y el gobierno no tenía nada que hacer al respecto. Corral, sabiendo que no contaba con ninguna fuerza policial real que pudiera imponerse a los Hernández, se retiró derrotado antes de empezar. El silencio en Nochistlán ya no era el silencio normal de un pueblo rural. Era un silencio cargado de anticipación, el tipo de quietud que precede a las tormentas devastadoras. Las conversaciones se volvieron cautelosas, la gente evitaba mencionar a los Hernández o a los Mendoza por sus nombres, como si pronunciarlos pudiera invocar la violencia que todos sabían que se acercaba. Los niños sentían el cambio en el comportamiento de los adultos y jugaban más cerca de sus casas, sin aventurarse a los terrenos baldíos donde normalmente corrían sin supervisión. Los perros del pueblo ladraban más por las noches, respondiendo a la tensión que sus dueños humanos llevaban en el cuerpo como una enfermedad invisible. La cacería comenzó una madrugada de marzo de 1934, cuando el primer sol apenas empezaba a dibujar sombras largas sobre las calles de tierra de Nochistlán. Los Hernández habían coordinado con precisión militar. 3 grupos de 2 o 3 hombres cada uno, armados con rifles y pistolas, salieron simultáneamente del rancho familiar cabalgando hacia objetivos predeterminados. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación metódica que los hacía parecer soldados ejecutando una misión táctica en lugar de civiles cometiendo asesinatos. El primer objetivo fue la casa de Ramiro Mendoza, uno de los hermanos de Rodrigo que vivía en las afueras del pueblo con su esposa y 3 hijos pequeños. Los Hernández llegaron cuando Ramiro estaba alimentando a sus animales en el corral trasero. No hubo diálogo, no hubo oportunidad de defensa. Los disparos resonaron secos en el aire frío de la mañana, y Ramiro cayó muerto antes de comprender completamente lo que estaba sucediendo.
Su esposa salió corriendo de la casa al escuchar los tiros, pero los Hernández ya se habían marchado, dejando el cuerpo tendido entre la tierra y el estiércol mientras los hijos lloraban desde la ventana. En el pueblo, otros dos Mendoza fueron encontrados casi simultáneamente. Julián Mendoza estaba abriendo su pequeña tienda de abarrotes cuando tres Hernández aparecieron en la puerta. Intentó alcanzar el rifle que guardaba detrás del mostrador, pero no fue lo suficientemente rápido. Las balas destrozaron su pecho y lo dejaron desplomado sobre los sacos de maíz que había estado organizando momentos antes. A 2 calles de distancia, Felipe Mendoza caminaba hacia la plaza central cuando dos jinetes Hernández lo interceptaron. Trató de correr, pero los disparos lo alcanzaron en la espalda, haciéndolo rodar por el polvo mientras su sangre formaba charcos oscuros que los perros callejeros más tarde lamerían con indiferencia. En menos de una hora, 4 Mendoza estaban muertos y el pueblo completo sabía que esto apenas comenzaba. Las puertas se cerraron, los postigos se aseguraron, familias enteras se escondieron en sótanos y habitaciones interiores. Nochistlán se convirtió en un pueblo fantasma donde solo los asesinos se movían con libertad. Los Hernández no intentaban ocultar sus acciones. Cabalgaban por el centro del pueblo a plena luz del día, preguntando abiertamente por los Mendoza restantes, amenazando a cualquiera que pudiera estar escondiéndolos. Esta falta de secreto no era arrogancia ciega, era una demostración calculada de poder absoluto. Querían que todos vieran que la autoridad legal no existía en Nochistlán, que ellos eran la única ley que importaba en ese momento. El presidente municipal se encerró en su oficina, negándose a salir incluso cuando vecinos desesperados golpearon su puerta pidiendo protección. No había telégrafo funcional para pedir ayuda a Zacatecas, no había policía estatal a la que recurrir. El pueblo estaba completamente solo, aislado por la geografía y por la indiferencia de un gobierno que raramente prestaba atención a esta región remota. Los Mendoza supervivientes intentaron huir. 2 de ellos, hermanos jóvenes de poco más de 20 años, robaron caballos durante la noche y cabalgaron hacia el norte, esperando alcanzar territorio más seguro. Los Hernández los persiguieron durante kilómetros, rastreándolos con la habilidad de cazadores experimentados. Los alcanzaron al amanecer del segundo día en un barranco seco donde los fugitivos habían intentado descansar. No hubo misericordia. Los cuerpos fueron dejados donde cayeron, alimento para buitres y coyotes. Otros 3 Mendoza se escondieron en la casa de un comerciante neutral que les debía favores pasados, pero alguien habló, alguien siempre habla cuando el miedo supera a la lealtad. Los Hernández rodearon la casa al mediodía, exigiendo que entregaran a los Mendoza. El comerciante, sabiendo que protegerlos significaba condenar a su propia familia, los empujó afuera con lágrimas de vergüenza rodando por su rostro. Los 3 Mendoza fueron ejecutados en la calle, sus cuerpos dejados como advertencia para cualquiera que considerara desafiar a los Hernández. El polvo se mezclaba con la sangre, creando un barro rojizo que se secaba bajo el sol despiadado mientras moscas verdes comenzaban su trabajo. La cacería se extendió durante 3 días completos, un periodo en el que Nochistlán vivió bajo el terror absoluto. No había lugar seguro, no había autoridad a la que acudir, no había forma de escapar para quienes llevaban el apellido Mendoza. Los Hernández operaban con una eficiencia brutal, dividiendo el territorio, coordinando sus movimientos, compartiendo información sobre posibles escondites. Era evidente que esto no era un arrebato emocional, sino una campaña planificada para exterminar completamente a la familia rival. Don Esteban dirigía las operaciones desde el rancho, recibiendo reportes de sus hijos y enviando nuevas instrucciones. Su rostro permanecía imperturbable, sin mostrar remordimiento ni duda. Para él, esto era justicia, la única forma de justicia que funcionaba en un mundo donde el Estado había abandonado a su pueblo. Sus hijos ejecutaban sus órdenes con la misma frialdad mecánica, algunos de ellos probablemente sintiendo algo parecido al horror por lo que estaban haciendo, pero ninguno capaz de desobedecer la voluntad paterna que había definido sus vidas desde la infancia. Las mujeres Hernández preparaban comida y municiones, cumpliendo su papel en esta maquinaria de muerte sin cuestionar la moralidad de lo que sus hombres hacían afuera. En el tercer día, solo quedaban 2 Mendoza adultos vivos en toda la región, Rodrigo, el deudor original que seguía desaparecido en algún lugar del norte, y su hermano menor Tomás, quien había logrado esconderse en una cueva en las montañas cercanas. Los Hernández lo buscaron incansablemente, rastreando cada camino, interrogando a cada conocido. Finalmente, un pastor que había visto a Tomás subiendo por un sendero de cabras reveló su ubicación, no por malicia sino por terror puro a convertirse él mismo en víctima. Los Hernández escalaron la montaña y encontraron a Tomás acurrucado en la oscuridad de la cueva, temblando de frío y hambre después de días sin comida. Lo arrastraron afuera y lo llevaron de vuelta al pueblo, no para matarlo inmediatamente sino para exhibirlo, para que todos vieran el precio final de traicionar a los Hernández. Lo ataron a un poste en la plaza central mientras don Esteban pronunciaba un discurso breve pero claro,
Esto era lo que sucedía cuando un hombre no cumplía su palabra, cuando huía en lugar de enfrentar sus obligaciones, cuando ponía en riesgo el orden social que mantenía a la comunidad funcionando. Luego, con el pueblo entero observando desde ventanas cerradas y puertas entreabiertas, ejecutaron a Tomás Mendoza con un tiro en la cabeza. Su cuerpo quedó colgando del poste durante horas, un monumento grotesco al poder absoluto de los Hernández. 11 hombres Mendoza muertos en 3 días. 11 vidas borradas por una deuda impagada. El silencio que siguió a la última ejecución era diferente al silencio de anticipación que había precedido a la violencia. Era un silencio traumatizado, pesado, el tipo de quietud que deja el terror cuando finalmente termina de hacer su trabajo. Nochistlán había presenciado algo que trascendía las disputas normales entre familias, algo que cruzaba la línea entre la venganza y el exterminio sistemático. Las mujeres y los niños Mendoza que sobrevivieron no tenían a dónde ir. Sus casas habían sido marcadas por la violencia, sus apellidos se habían convertido en sinónimos de derrota y humillación. Algunas familias vecinas les ofrecieron refugio temporal, movidas por compasión pero también por miedo a parecer aliadas de los Hernández. La viuda de Ramiro Mendoza enterró a su esposo en el pequeño cementerio del pueblo, pero no pudo conseguir un sacerdote dispuesto a oficiar el servicio. El cura local, aterrorizado por la posibilidad de ofender a los Hernández, se negó a participar en ningún funeral para las víctimas. Los 11 cuerpos fueron enterrados en una fosa común cavada apresuradamente por hombres que trabajaban con las cabezas agachadas, evitando mirarse entre sí para no tener que reconocer su propia cobardía. No hubo lápidas, no hubo ceremonias, solo tierra echada sobre cadáveres mientras el viento arrastraba polvo sobre las caras de los pocos que se atrevieron a presenciar el entierro. El trauma colectivo transformó a Nochistlán de manera permanente. Familias que habían vivido allí durante generaciones comenzaron a hacer planes para marcharse. Los comercios que habían sobrevivido a la revolución cerraron sus puertas, incapaces de seguir operando en un lugar donde el Estado de Derecho había demostrado ser una ficción completa. Padres abrazaban a sus hijos con más fuerza por las noches, agradecidos de que no llevaran ninguno de los apellidos involucrados en la masacre. El miedo se instaló en los cuerpos como una enfermedad crónica, manifestándose en insomnio, en sobresaltos ante cualquier ruido fuerte, en la incapacidad de sentirse seguro incluso dentro de las propias casas. Los niños que presenciaron parte de la violencia crecerían con pesadillas que los acompañarían hasta la adultez, imágenes de sangre en las calles y cuerpos siendo arrastrados que nunca podrían borrar completamente de sus memorias. La reacción del gobierno estatal fue patética en su tardanza e insuficiencia. Una semana después de la última ejecución, cuando ya no quedaba nada por investigar excepto cadáveres enterrados y testigos aterrorizados, llegó a Nochistlán un contingente de 6 soldados rurales dirigidos por un teniente que claramente no tenía ningún deseo de estar allí. Interrogaron a algunos pobladores, pero encontraron un muro de silencio casi impenetrable. Nadie había visto nada, nadie sabía nada, nadie quería hablar sobre lo que había sucedido. El miedo a los Hernández era más real y más inmediato que cualquier autoridad legal distante. Los soldados visitaron el rancho de los Hernández, donde don Esteban los recibió con cortesía fría, negando cualquier participación en los homicidios y desafiándolos abiertamente a probarlo. El teniente, evaluando rápidamente la situación y reconociendo que no tenía ni los recursos ni el apoyo para enfrentar a un clan armado y bien organizado, decidió no provocar un conflicto que podría terminar con sus propios hombres muertos. Redactó un informe breve y vago, mencionando disputas locales y posibles ajustes de cuentas sin nombrar específicamente a los Hernández como responsables. El informe fue archivado en Zacatecas, enterrado bajo montañas de papeles burocráticos donde nunca sería visto por nadie con autoridad real para actuar. No hubo arrestos, no hubo juicio, no hubo justicia de ningún tipo. Los Hernández habían demostrado algo fundamental sobre la naturaleza del poder en el México rural de los años 30. La ley existía solo en la medida en que alguien tuviera la fuerza para imponerla, y en lugares como Nochistlán, esa fuerza residía en las familias fuertes, no en el gobierno. El mensaje fue recibido claramente por toda la región. Durante años después, las deudas se pagaban puntualmente cuando los Hernández estaban involucrados. Nadie se atrevía a desafiar su palabra, nadie consideraba siquiera la posibilidad de traicionar un acuerdo con ellos. Don Esteban había conseguido exactamente lo que buscaba, el restablecimiento absoluto de su autoridad a través del terror ejemplar. Rodrigo Mendoza, el deudor original cuya cobardía había desencadenado todo esto, nunca regresó a Nochistlán. Rumores posteriores lo ubicaban en Durango, trabajando bajo un nombre falso, viviendo con el peso de saber que 11 hombres de su familia habían muerto por su incapacidad de cumplir una promesa. Algunos decían que se había vuelto alcohólico, consumido por la culpa. Otros afirmaban que había intentado suicidarse más de una vez, incapaz de vivir con la magnitud de lo que su cobardía había causado. Nunca se confirmó nada con certeza porque nadie que lo conociera se atrevía a mencionar su nombre en voz alta.
Se había convertido en un fantasma, un hombre borrado de la historia oficial de su propia familia. Para los sobrevivientes Mendoza, su nombre era una maldición, el origen de una tragedia que había destruido todo lo que alguna vez tuvieron. Las viudas y los huérfanos que quedaron atrás tuvieron que reconstruir sus vidas con recursos mínimos y el estigma permanente de ser las víctimas de la masacre. Algunas se casaron nuevamente, buscando la protección de otros apellidos, desesperadas por borrar cualquier conexión visible con los Mendoza. Los niños crecieron conociendo solo fragmentos de la historia, porque hablar de ella abiertamente era invocar memorias demasiado dolorosas y riesgos todavía presentes. La masacre de 1934 se convirtió en uno de esos eventos que todos conocían pero nadie discutía, un secreto a voces que definía la comunidad pero que permanecía envuelto en un silencio casi ceremonial. Generaciones posteriores escucharían versiones fragmentadas, susurradas por abuelos en noches oscuras, pero nunca la historia completa, nunca todos los detalles de aquellos 3 días en que 11 hombres fueron cazados como animales por las calles de su propio pueblo. Los Hernández continuaron viviendo en Nochistlán durante años después de la masacre, operando sus tierras, haciendo negocios, asistiendo a misa los domingos como si nada hubiera sucedido. Don Esteban envejeció sin mostrar remordimiento visible, muriendo finalmente en 1947 de causas naturales, rodeado de sus hijos y nietos que le lloraron como al patriarca respetado que siempre había sido para ellos. Fue enterrado con honores, con medio pueblo asistiendo a su funeral no por amor sino por el mismo miedo que había caracterizado su vida. Sus hijos heredaron las tierras y continuaron la tradición familiar de mano dura, aunque ninguno volvió a perpetrar violencia a la escala de 1934. No necesitaban hacerlo. El precedente había sido establecido de manera tan brutal y tan completa que su mera existencia era suficiente para mantener el orden que su padre había impuesto. El rancho Hernández se convirtió en una especie de estado dentro del estado, un territorio donde la ley familiar superaba cualquier legislación oficial. Policías estatales que ocasionalmente visitaban la región aprendieron rápidamente a no hacer preguntas sobre el pasado, a no investigar rumores sobre la masacre de 1934. Era más seguro, más conveniente, simplemente ignorar lo que todos sabían pero nadie podía probar legalmente. La impunidad se cristalizó en costumbre, y la costumbre se convirtió en el orden social aceptado. Para los Hernández, la masacre no era un crimen sino una necesidad, un acto de justicia restaurativa en un mundo donde el Estado había abandonado su función básica de regular las relaciones humanas. Esta autojustificación les permitía dormir por las noches, les permitía mirarse en el espejo sin ver monstruos, les permitía seguir adelante como si 11 vidas no hubieran sido arrebatadas por su decisión colectiva de valorar el orgullo familiar por encima de la humanidad básica. El impacto psicológico en la comunidad más amplia fue profundo y duradero. Nochistlán desarrolló una atmósfera de desconfianza permanente donde la gente medía cada palabra, cada gesto, cada transacción comercial con extremo cuidado. El miedo de provocar accidentalmente a alguien poderoso se convirtió en un instinto de supervivencia básico. Las disputas que en otros lugares se habrían resuelto con discusiones o mediación aquí se dejaban sin resolver, con la gente prefiriendo tragarse sus agravios antes que arriesgarse a desencadenar una venganza desproporcionada. La vida social se contrajo, las celebraciones públicas disminuyeron, la alegría espontánea se volvió rara porque nadie quería destacar, nadie quería llamar la atención de las familias poderosas. Los jóvenes que crecieron después de 1934 heredaron este miedo sin comprender completamente su origen, sabiendo solo que sus padres les advertían constantemente sobre mantener la cabeza agacha, no meterse en problemas, no desafiar nunca a nadie con apellidos importantes. Esta transmisión intergeneracional del trauma creó una cultura de silencio y sumisión que tardaría décadas en empezar a deshacerse. La masacre también afectó la economía local de maneras sutiles pero significativas. Los comerciantes externos se volvieron más cautelosos sobre hacer negocios en Nochistlán, conscientes de que las disputas contractuales podían escalar a violencia letal sin intervención de autoridades. El flujo de inversión disminuyó, las oportunidades económicas se estancaron, y el pueblo entró en un periodo de declive lento pero constante. Las familias más prósperas comenzaron a enviar a sus hijos a estudiar y trabajar fuera de la región, y muchos de esos jóvenes nunca regresaron, prefiriendo construir vidas en lugares donde la ley del más fuerte no era el único código de conducta. Esta fuga de cerebros y capital humano aceleró el empobrecimiento de Nochistlán, creando un ciclo de declive que vincularía para siempre la masacre de 1934 con el destino económico del pueblo. Décadas más tarde, cuando México comenzó su transición hacia un Estado más moderno con instituciones más fuertes, Nochistlán seguía siendo un recordatorio de lo que sucede cuando esas instituciones fallan o nunca existieron realmente. Antropólogos y sociólogos ocasionalmente visitaban la región para estudiar las dinámicas del poder rural, pero encontraban difícil obtener testimonios honestos sobre eventos históricos como la masacre de 1934. Los ancianos que recordaban aquellos días generalmente se negaban a hablar,
llevándose sus memorias a las tumbas como secretos demasiado peligrosos para revelar incluso décadas después. Los registros oficiales eran prácticamente inexistentes, con el informe militar original archivado y posiblemente perdido en los laberintos burocráticos de Zacatecas. No había fotografías de las víctimas, no había documentos que registraran sus nombres completos o sus edades exactas. Los 11 hombres Mendoza se habían convertido en estadísticas vagas, en rumores históricos, en fantasmas cuya existencia real era cada vez más difícil de verificar a medida que pasaban los años y morían los testigos. Esta eliminación no solo física sino también documental de las víctimas era quizás la injusticia final, el insulto añadido a la herida mortal. No solo habían sido asesinados sino también borrados de la historia oficial, como si sus vidas nunca hubieran importado lo suficiente como para merecer registro permanente. Para las familias descendientes de los Mendoza que aún vivían en la región, esta invisibilidad histórica era una tortura psicológica continua. Sabían lo que había sucedido, conocían los nombres de sus antepasados muertos, pero no podían hablar públicamente de ellos sin revivir el estigma y el miedo que había definido sus vidas desde 1934. La pregunta que obsesionaba a algunos observadores externos era simple pero perturbadora: ¿cómo 11 personas podían ser asesinadas en 3 días en un pueblo pequeño sin que nadie interviniera, sin que ninguna autoridad respondiera efectivamente, sin que se produjera ningún tipo de justicia posterior? La respuesta revelaba verdades incómodas sobre la naturaleza del Estado mexicano en las décadas posteriores a la Revolución. El país había experimentado una transformación política masiva, pero en vastas regiones rurales, especialmente en zonas montañosas y aisladas como el sur de Zacatecas, el Estado simplemente no existía en ningún sentido práctico. Había presidentes municipales, pero sin presupuesto ni autoridad real. Había leyes escritas en papel, pero sin policías para hacerlas cumplir. Había tribunales en las capitales de estado, pero sin acceso significativo para campesinos y rancheros que vivían a días de distancia por caminos intransitables. En este vacío de poder estatal, estructuras alternativas emergían naturalmente: caciques locales, jefes militares retirados, familias poderosas que funcionaban como mini-estados. Los Hernández no eran una anomalía, sino un ejemplo típico de cómo se organizaba el poder en estas regiones olvidadas. La masacre de Nochistlán no fue un evento excepcional, sino uno de incontables incidentes similares que ocurrían por todo el país rural, la mayoría nunca documentados, nunca investigados, nunca resueltos. El gobierno central en Ciudad de México sabía que esto sucedía, pero carecía tanto de la capacidad como de la voluntad política para intervenir efectivamente. Era más fácil, más conveniente, simplemente pretender que estas regiones no existían, que los campesinos se mataban entre sí por razones primitivas que el México moderno y progresista había superado. Esta narrativa de negación permitía al gobierno mantener su fachada de modernidad mientras miles de mexicanos rurales vivían bajo sistemas de poder que no habían cambiado sustancialmente desde tiempos coloniales. En los años 40 y 50, mientras México experimentaba su llamado milagro económico con industrialización y urbanización acelerada, lugares como Nochistlán permanecieron atrapados en el tiempo, funcionando bajo códigos de honor y venganza que parecían medievales para observadores urbanos, pero que tenían perfecta lógica interna para quienes vivían inmersos en esas realidades. La violencia no era irracional en estos contextos, era perfectamente racional como mecanismo de control social en ausencia de instituciones formales. Los Hernández habían entendido esto intuitivamente. Sin la capacidad de recurrir a tribunales o policías, la única forma de hacer cumplir contratos y mantener reputación era a través de la amenaza creíble de violencia extrema. Una vez establecida esa amenaza, como lo hicieron tan brutalmente en 1934, ya no necesitaban ejercer violencia constantemente. Su reputación hacía el trabajo por ellos. Este sistema era eficiente en su propia forma perversa, permitiendo que el comercio y la vida social continuaran mientras todos operaban bajo el entendimiento implícito de que ciertas líneas no debían cruzarse. El problema, por supuesto, era que este sistema requería sacrificios humanos periódicos, víctimas cuyas vidas eran destruidas para mantener el orden general. Los 11 Mendoza fueron esos sacrificios en 1934, y aunque su masacre específica fue particularmente brutal, no fue cualitativamente diferente de incontables otros ajustes de cuentas que ocurrían regularmente en todo México rural. La diferencia era solo de escala, no de naturaleza. Para las generaciones que crecieron en Nochistlán en las décadas posteriores a la masacre, la historia se transmitía en fragmentos, en medias verdades, en advertencias veladas sobre lo que podía suceder cuando la gente no respetaba ciertos límites. Los niños aprendían a identificar apellidos peligrosos, a comportarse con deferencia especial alrededor de ciertas familias, a entender que había reglas no escritas más importantes que cualquier ley oficial. Esta educación informal en la política del terror era tan efectiva como cualquier currículo escolar formal, moldeando comportamientos y actitudes de maneras que durarían toda la vida. Algunos jóvenes crecieron resentidos,
ansiosos por escapar a ciudades donde las reglas eran diferentes, donde el apellido no determinaba el destino. Otros internalizaban completamente el sistema, aceptándolo como el orden natural de las cosas, quizás incluso aspirando a convertirse ellos mismos en patriarcas poderosos que pudieran ejercer el mismo tipo de autoridad que los Hernández. Esta división creaba tensiones generacionales, con padres intentando enseñar a sus hijos las habilidades de supervivencia necesarias en Nochistlán mientras los hijos soñaban con futuros diferentes en lugares diferentes. La masacre de 1934 había creado un trauma que se manifestaba en estas disputas familiares, en estos choques entre la aceptación resignada de la generación mayor y el rechazo idealista de la juventud. Ningún grupo estaba completamente equivocado. Los mayores tenían razón en que desafiar abiertamente el orden establecido era peligroso, pero los jóvenes también tenían razón en que un sistema construido sobre la masacre de 11 personas era fundamentalmente injusto e insostenible a largo plazo. Los años 60 y 70 trajeron cambios lentos pero significativos a la región. Mejores carreteras conectaron a Nochistlán con centros urbanos más grandes, rompiendo parcialmente el aislamiento que había permitido a familias como los Hernández operar con impunidad total. La llegada de la televisión y la radio expandió horizontes mentales, exponiendo a los jóvenes a ideas sobre derechos humanos, Estado de Derecho y justicia institucional que contrastaban dramáticamente con las realidades locales. La educación formal mejoró gradualmente, con más niños asistiendo a escuelas secundarias y algunos incluso llegando a universidades en Zacatecas o Aguascalientes. Estos cambios no eliminaron las estructuras de poder tradicionales de la noche a la mañana, pero sí comenzaron a erosionar su legitimidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Los Hernández que alcanzaron la adultez en los años 70 y 80 eran diferentes a sus abuelos, seguían siendo orgullosos de su apellido, seguían exigiendo respeto, pero ya no podían simplemente masacrar a familias enteras sin consecuencias. El Estado mexicano, aunque todavía débil e ineficiente en muchas áreas, había expandido su presencia lo suficiente como para que el tipo de violencia de 1934 se volviera mucho más arriesgada. Había ahora policías estatales con radios y vehículos, fiscales que ocasionalmente investigaban homicidios rurales, periódicos que podrían publicar historias embarazosas. La impunidad no había desaparecido, pero había disminuido lo suficiente como para cambiar los cálculos de riesgo. Los conflictos todavía existían, las deudas impagadas todavía causaban disputas, pero era menos probable que escalaran a matanzas masivas porque las consecuencias potenciales habían aumentado significativamente. Sin embargo, incluso en el siglo XXI, décadas después de la masacre, Nochistlán seguía cargando con su legado. Las familias descendientes de los Hernández y los Mendoza todavía vivían en la región, separadas por un abismo de historia y sangre que ningún tiempo parecía capaz de cerrar completamente. No había reconciliación formal porque nunca había habido reconocimiento formal de lo que sucedió. Los Hernández nunca admitieron públicamente su responsabilidad, nunca pidieron perdón, nunca ofrecieron compensación a los descendientes de sus víctimas. Los Mendoza sobrevivientes nunca obtuvieron justicia legal, nunca vieron a nadie procesado por los asesinatos, nunca recibieron validación oficial de su sufrimiento. Esta ausencia de resolución creaba una herida que nunca terminaba de sanar, un dolor transmitido de generación en generación como una herencia no deseada pero inevitable. Algunos descendientes de las víctimas habían logrado prosperar a pesar de todo, construyendo vidas exitosas en otras partes de México, pero llevaban consigo la historia como un peso invisible, una marca de identidad que influenciaba cómo se veían a sí mismos y cómo interpretaban el mundo. Otros habían quedado atrapados en ciclos de pobreza y marginación, perpetuamente desfavorecidos por el estigma asociado con su apellido, incapaces de competir en igualdad de condiciones en una sociedad donde las conexiones familiares y la reputación histórica todavía importaban enormemente. Para ellos, la masacre de 1934 no era historia antigua, sino una fuerza viva que continuaba moldeando sus oportunidades y limitando sus opciones décadas después de que ocurriera. La memoria colectiva de Nochistlán había desarrollado formas peculiares de lidiar con el trauma de 1934. En conversaciones públicas, la masacre era tratada como un tema tabú, algo que todos sabían pero nadie mencionaba directamente. En conversaciones privadas, especialmente después de algunas copas de mezcal cuando las inhibiciones se relajaban, surgían historias, siempre introducidas con advertencias sobre no repetir lo que se estaba a punto de escuchar. Ancianos compartían recuerdos con sus nietos en voz baja, transmitiendo no solo hechos sino también interpretaciones morales. Algunos presentaban a los Hernández como villanos monstruosos que habían manchado permanentemente el honor del pueblo, otros los describían como hombres forzados a acciones extremas por la traición de los Mendoza y la ausencia de justicia oficial. Estas narrativas competitivas creaban una especie de guerra cultural subterránea sobre cómo debía recordarse el evento, qué lecciones debían extraerse de él, quién merecía simpatía y quién merecía condena. No había consenso porque el evento tocaba cuestiones fundamentales sobre justicia, venganza,
comunidad y poder que admitían múltiples interpretaciones legítimas. Para algunas personas, la masacre demostraba los peligros del anarquismo social y la necesidad urgente de instituciones estatales fuertes. Para otras, demostraba que incluso en ausencia de Estado, las comunidades podían desarrollar sus propios mecanismos de orden, aunque esos mecanismos fueran brutales. Para otras más, simplemente demostraba que los humanos eran capaces de atrocidades terribles cuando las circunstancias lo permitían, sin importar el contexto institucional. Historiadores que intentaron documentar la masacre décadas después enfrentaron obstáculos insuperables. Los registros oficiales eran prácticamente inexistentes. El archivo municipal de Nochistlán había sido destruido parcialmente en un incendio en los años 50, y los documentos que sobrevivieron raramente mencionaban eventos violentos con detalles específicos. Los informes policiales y militares de la época estaban archivados en condiciones deplorables en Zacatecas, cuando existían, y generalmente contenían información mínima y a menudo inexacta. Los periódicos regionales de 1934 eran escasos y difíciles de localizar, y cuando cubrían eventos en áreas rurales, lo hacían con notas breves y frecuentemente censuradas por consideraciones políticas o miedo a represalias. Los testimonios orales, la fuente más rica de información, estaban contaminados por décadas de reinterpretación, con memorias que se habían distorsionado, exagerado o minimizado según las lealtades familiares y las necesidades psicológicas de los narradores. Separar los hechos verificables de las leyendas acumuladas era casi imposible. Habían sido exactamente 11 los hombres asesinados o el número era aproximado. Todos habían muerto en 3 días o la cacería se había extendido más tiempo. ¿Habían participado todos los hermanos Hernández o solo algunos? Estas preguntas básicas no tenían respuestas definitivas, lo que frustraba cualquier intento de crear una narrativa histórica precisa y autoritativa. La masacre existía en una zona gris entre la historia y la leyenda, lo suficientemente real como para haber traumatizado a una comunidad entera, pero lo suficientemente mal documentada como para resistir la verificación completa. Esta ambigüedad documental servía a los intereses de ciertas personas. Los descendientes de los Hernández podían negar o minimizar los eventos, argumentando que todo era exageración y rumor sin base sólida. Sin pruebas forenses, sin registros de defunción completos, sin testimonios juramentados en tribunales, ¿cómo podía alguien probar definitivamente que la masacre había ocurrido de la manera descrita? Esta negación no era completamente cínica. Algunas generaciones posteriores de Hernández genuinamente no sabían toda la verdad sobre lo que sus abuelos habían hecho, protegidos por el silencio familiar que había transformado perpetradores en patriarcas respetables cuyas acciones violentas eran minimizadas como tiempos difíciles o lo que había que hacer entonces. Esta sanitización de la historia familiar era un mecanismo de defensa psicológica comprensible pero moralmente problemático, permitiendo que la impunidad se perpetuara no solo legalmente sino también en la memoria colectiva. Por otro lado, los descendientes de los Mendoza tenían incentivos para preservar y amplificar la narrativa de victimización, aunque hacerlo públicamente seguía siendo arriesgado. Algunos habían comenzado a documentar la historia familiar privadamente, recopilando nombres, fechas aproximadas, historias transmitidas oralmente, creando archivos informales que quizás algún día podrían servir como base para algún tipo de reconocimiento histórico o reconciliación. Pero estos esfuerzos eran fragmentarios y carecían de los recursos y el apoyo institucional necesarios para convertirse en documentación histórica seria. En los primeros años del siglo XXI, México estaba experimentando otra crisis de violencia masiva relacionada con el narcotráfico, con miles de personas muriendo en disputas entre cárteles y enfrentamientos con el gobierno. En este contexto de violencia contemporánea omnipresente, eventos históricos como la masacre de Nochistlán de 1934 adquirían nueva relevancia. Algunos analistas señalaban paralelismos inquietantes: la debilidad del Estado, la impunidad generalizada, la normalización de la violencia extrema, el silencio forzado de las comunidades aterrorizadas. México parecía atrapado en ciclos repetitivos de violencia que trascendían periodos históricos específicos, sugiriendo problemas estructurales profundos en la relación entre el Estado, la sociedad y el monopolio legítimo de la fuerza. La masacre de Nochistlán no era solo un evento del pasado, sino un precedente que iluminaba dinámicas presentes. Las mismas preguntas que habían quedado sin respuesta en 1934 seguían sin respuesta décadas después. ¿Cómo se construye Estado de Derecho en regiones donde el Estado nunca ha tenido presencia efectiva? ¿Cómo se rompen ciclos de venganza y violencia que se han institucionalizado durante generaciones? ¿Cómo se hace justicia por crímenes masivos cuando no existen ni la voluntad política ni la capacidad institucional para procesarlos? ¿Cómo se reconcilian comunidades divididas por traumas históricos cuando las víctimas y los perpetradores siguen viviendo lado a lado? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles entonces y no las tienen ahora, lo que explica por qué la violencia continúa siendo endémica en muchas partes de México rural. Para los habitantes actuales de Nochistlán,
La masacre de 1934 funciona como una especie de mito fundacional inverso, una historia que define a la comunidad no por sus logros, sino por su trauma más profundo. Marca la identidad colectiva de manera similar a como las cicatrices marcan un cuerpo individual, imposible de ignorar, permanente, transformadora. Los jóvenes que crecen allí hoy aprenden esta historia de maneras fragmentadas, a través de comentarios casuales de adultos, a través de silencios significativos cuando ciertos apellidos se mencionan, a través de la atmósfera general de cautela que todavía permea las relaciones sociales. Aunque han pasado más de 80 años, aunque las generaciones directamente involucradas han muerto, aunque el mundo ha cambiado de maneras inimaginables para la gente de 1934, la sombra de aquellos 3 días continúa proyectándose sobre el presente. Es una de las paradojas crueles del trauma colectivo. Los eventos pueden terminar, los perpetradores pueden morir, las víctimas pueden ser enterradas, pero el daño psicológico y social persiste, transmitiéndose de generación en generación como un virus cultural que infecta la forma en que las personas se relacionan entre sí y entienden su lugar en el mundo. Nochistlán lleva esta infección, este trauma heredado, y probablemente continuará llevándolo durante generaciones más hasta que cambios profundos en la estructura social y política permitan algún tipo de resolución verdadera. Cuando la ley desaparece, el miedo ocupa su lugar. Y cuando el miedo manda, la violencia deja de tener límites. Esta es la lección brutal que la masacre de Nochistlán enseñó en 1934, una lección que México como nación nunca ha terminado de aprender completamente. 11 hombres murieron porque uno de ellos no pagó una deuda, pero la verdad más profunda es que murieron porque vivían en un lugar y un tiempo donde la vida humana valía menos que el orgullo familiar, donde la ausencia del Estado creaba vacíos de poder que se llenaban con violencia privada, donde siglos de tradiciones sobre honor y venganza chocaban con la promesa incumplida de modernidad y justicia institucional. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común sin marcadores permanentes, pero su legado quedó grabado en la memoria colectiva de una región entera, un recordatorio permanente de lo que sucede cuando las instituciones fallan y la justicia se convierte en sinónimo de la voluntad del más fuerte. La masacre de Nochistlán no fue única, fue simplemente más visible, más brutal, más completa que otros episodios similares que ocurrían regularmente en el México rural de los años 30. Representa no una aberración sino la lógica extrema de un sistema social donde el Estado de Derecho era una ficción y la palabra de las familias poderosas era la única ley real. Entender esto no es justificar la violencia, sino reconocer las condiciones que la hicieron posible, las estructuras sociales y políticas que permitían que 11 vidas fueran extinguidas en 3 días sin que nadie interviniera efectivamente. Hasta que esas condiciones estructurales cambien fundamentalmente, hasta que el Estado mexicano pueda garantizar seguridad y justicia en sus regiones más remotas, historias como la de Nochistlán continuarán repitiéndose bajo diferentes nombres en diferentes lugares. Un ciclo interminable de violencia que devora a víctimas cuya única culpa es haber nacido en el lugar equivocado en el momento equivocado, atrapados entre tradiciones violentas del pasado y promesas incumplidas del futuro.